La secuencia histórica de estos reinos es innegable. Cada uno está representado por un metal de menor valor, pero más fuerte que el anterior para señalar su superioridad militar y su decadencia moral. Sucesión de imperios desde Babilonia, por Mario Hernández. Hasta hoy, Dios es quien traza y dirige el rumbo de la historia. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2, versículo 21. Como antes señalamos, Dios se valió de Nabucodonosor para llevar cautivos a los judíos a Babilonia. El primer grupo de cautivos fue trasladado en el año 604 a.C. Entre los prisioneros se encontraban 4 jóvenes de la familia real de Judá, cuyos nombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel 1, versículo 6. Estos fueron asignados al palacio real de Nabucodonosor para ser instruidos en el idioma y la cultura de Babilonia, con el fin de que ulteriormente prestaran servicio como consejeros del rey. Poco tiempo después, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó perplejo, porque no se acordaba del contenido del sueño, sino del profundo impacto que le había causado. El rey convocó a todos los sabios, astrólogos, encantadores y magos de Babilonia. Daniel y sus amigos no fueron convocados, tal vez porque eran considerados como principiantes. Nabucodonosor les exigió a los astrólogos, encantadores y magos que le dijeran qué era lo que había soñado y cuál era su interpretación. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Daniel 2, versículo 9. Ante semejante exigencia, acompañada de sentencia de muerte si no cumplían la orden, aquellos hombres respondieron abrumados. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Daniel 2, versículos 10 y 11. Ante esta respuesta, Nabucodonosor enfurecido ordenó que ejecutaran a todos los sabios de Babilonia. Daniel y sus amigos, pese a que no fueron convocados, figuraban entre los sabios, razón por la cual los fueron a buscar para matarlos. Dios permitió que suscitaran tan dramáticas circunstancias para que quedara constancia escrita de que Él es el único que revela lo profundo y lo escondido. Daniel 2, versículo 22. Y el que anuncia lo porvenir desde el principio. Isaías 46, versículo 10. Daniel se presentó ante el rey y le pidió que le diera tiempo y que le daría la interpretación. Ese fue un acto de fe admirable, puesto que la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Dios respondió a la oración de Daniel y sus amigos, revelándole a Daniel en una visión nocturna el sueño del rey y su significado. Cuando Daniel fue llevado ante la presencia del rey, éste le preguntó: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel 2, versículos del 26 al 28. Daniel empezó recordándole al rey cómo aquella noche, antes de dormirse, se preguntaba en sus pensamientos qué habría de ocurrir en el futuro, y cómo Dios, quien revela los misterios, le mostró lo que habría de acontecer. Daniel se dispuso entonces a recordarle al rey qué era lo que había soñado. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, versículos del 31 al 35. La Biblia nos revela que este sueño provino de Dios, Daniel 2, versículo 29, y que fue Dios quien le dio su interpretación. Versículo 30.
El sueño constituye una visión panorámica, una síntesis magistral de una sucesión de 4 imperios de origen humano, como lo indica la estatua. 4 reinos que habían de marcar el rumbo de la historia desde Babilonia hasta nuestros días, los postreros días. Versículo 28. En los cuales el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, como lo serían los anteriores, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2, versículo 44. Daniel, bajo inspiración divina, le explicó a Nabucodonosor cómo él y el imperio babilónico estaban representados por la cabeza de oro de la imagen. Fue un imperio que duró hasta el año 539 a.C., cuando fue conquistado por los medos y los persas al mando de Ciro el Grande. La interpretación continúa en los siguientes términos. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Daniel 2, versículo 39. Obviamente, el imperio de los medos y los persas, puesto que estaba constituido por 2 naciones, estaba representado por el pecho y los 2 brazos de plata de la imagen. El imperio de los medos y los persas se prolongó hasta el año 331 a.C., un poco más de 200 años, cuando empezó a ser rápidamente absorbido por las fuerzas greco-macedonias de Alejandro Magno, quien derrotó a Darío III, rey de los medos y de los persas en la batalla de Arbelas. El imperio greco-macedonio corresponde al vientre y los muslos de bronce de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Cada uno de estos imperios absorbió el territorio de los reinos que los precedieron y extendieron aún más sus dominios. Por eso dice que se levantaría luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel 2, versículo 39. Este fue el imperio greco-macedonio que duró hasta el año 31 a.C. La secuencia histórica de estos reinos es innegable. Cada uno está representado por un metal de menor valor, pero más fuerte que el anterior para señalar su superioridad militar y su decadencia moral. El vientre y los muslos de bronce, lo cual incluye las caderas, designa bien los hábitos y la moral de la civilización griega. El cuarto reino está representado por las piernas de hierro, tal como está descrito en la profecía. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2, versículo 40. El imperio romano absorbió gradualmente el territorio de lo que había sido el imperio de Alejandro Magno. Lo único que faltaba era Egipto, el cual quedó en manos de Roma cuando César Augusto, primer emperador de Roma, venció en el año 31 a.C. en la batalla de Asio a las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio. El imperio romano se prolongó desde el año 31 a.C. hasta el 476 de la era cristiana, cuando dejó de existir a causa de las invasiones germánicas. No obstante, a diferencia de los imperios babilónico, medo-persa y greco-macedonio, que no fueron nunca restaurados sino reemplazados, Roma, construida sobre 7 colinas, habría de ser restaurada 7 veces. Así lo predijo Dios por medio del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, escrito a finales del primer siglo de nuestra era. Hasta el presente, el imperio romano ha sido restaurado 6 veces. La sexta restauración la proclamó Benito Mussolini el 9 de mayo de 1936, cuando anunció el resurgimiento del imperio de las lomas predestinadas de Roma. Poco después, aliándose con Adolfo Hitler, se formó el eje ítalo-germano que pereció en las llamas de la Segunda Guerra Mundial concluida en 1945. La sexta restauración fue de corta duración, pero la séptima, que está a punto de irrumpir en el escenario mundial, será aún más corta. Las piernas de hierro de la imagen que vio Nabucodonosor representan en sucesión una visión panorámica del Imperio Romano hasta los postreros días. Daniel 2, versículo 28. Los postreros días están representados en los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado de barro cocido. Daniel 2, versículo 41. Hoy nos encontramos exactamente en el momento histórico descrito como los pies y los dedos de la imagen. Después del Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957, Europa ha ido avanzando paso a paso hacia la séptima y última restauración del Imperio Romano, el cual, como lo describe la profecía, estará conformado por 10 reyes representados por los 10 dedos de los pies de la imagen. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2, versículos 44 y 45. Hasta ahora hemos visto cumplidas en la historia las profecías anunciadas en la Biblia. Alemania llegó a ser parte integrante de las restauraciones del Imperio Romano. Por eso se le dio el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Hoy vemos a esta nación representada en la dureza de hierro en los pies y los dedos de la imagen, pero el hierro está mezclado con barro cocido, el cual representa las frágiles economías de los demás países de la actual Unión Europea. Por eso dice la profecía, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel 2, versículo 42. Además, las culturas y los idiomas de estos países difieren mucho entre sí. El resultado ya estaba escrito hace más de 25 siglos. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, o sea, el Tratado de Roma, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2, versículo 43. Nos encontramos actualmente en la profecía en la mezcla de hierro y barro cocido de los pies de la imagen. Los 10 dedos de los pies, los cuales representan 10 jefes de gobierno, aún no se han perfilado en el escenario europeo. Es interesante observar que los dedos de los pies, por su tamaño, representan el periodo de gobierno más corto de todos los que están representados por la imagen del sueño de Nabucodonosor. Es tan corto que la Biblia lo describe simbólicamente como de 1 hora de duración. Apocalipsis 17, versículo 12. Como acabamos de explicar, las piernas de hierro de la imagen representan una visión panorámica del Imperio Romano desde su inicio hasta ahora, los postreros días. Daniel 2, versículo 28. No nos da detalles de las sucesivas restauraciones, pero nos da detalle de las circunstancias de los últimos días, antes de que la piedra hiera la imagen en sus pies y en sus dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido. No obstante, en el libro del Apocalipsis, este mismo imperio está representado como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. El mismo libro nos da la clave para entender. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, o sea Roma. Apocalipsis 17, versículo 9. En esto concuerdan prácticamente todos los comentaristas. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Versículo 10. Los 7 reyes representan las 7 restauraciones del Imperio Romano, de las cuales 6 ya se han cumplido. La historia la reconoce en el siguiente orden. Primera, restauración imperial de Justiniano, año 554 después de Cristo. Segunda, restauración por medio de Carlomagno, año 800 después de Cristo. Tercera, restauración de Otón I el Grande, año 962 después de Cristo. Cuarta, restauración de Carlos V de Habsburgo, año 530 después de Cristo. Quinta, restauración por medio de Napoleón Bonaparte, año 1804 después de Cristo. Sexta, restauración de Mussolini con Víctor Manuel II como rey y alianza con Alemania, año 1936 después de Cristo. La razón por la cual la profecía dice, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Apocalipsis 17, versículo 10, es porque Dios reveló el significado de esta profecía durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya habían pasado las primeras 5 restauraciones y la sexta estaba aún vigente. Antes de eso, nadie había podido entender el significado de estas escrituras inspiradas por Dios. Dios había revelado por medio de Daniel que las profecías referentes al tiempo del fin estarían cerradas y selladas hasta que llegara esa época. El mismo profeta Daniel declaró, «Oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?» Él respondió, «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Daniel 12, versículos 8 y 9. Lo invitamos a continuar con nuestro artículo Asombrosa sincronización profética.